los productores, Javier Sanfeliu y Matías Cardone, por haber compartido este documental con nosotros. Ahora les pido que nos quedemos un rato más para participar de la conversación que vamos a sostener ahora. Les voy a contar un poco más detalles quiénes son los que nos acompañan ahora. Tengo aquí mi torpedo. Tenemos a Matías Cardone. Él es productor ejecutivo de este documental, pero él también es director de cine. Una de sus últimas obras fue publicada el año 2014, Palabras Cruzadas, Los amigos de Mata Clark. Es un documental que ha despertado mucho mi curiosidad. Javier Sanfeliu, él lo hemos tenido acá en otras oportunidades y eso es bastante normal porque él es publicista egresado acá de esta misma facultad. Director creativo, se hizo muy conocido en su paso por Iberoamericana Radio Chile, sobre todo en la Radio Concierto. Y ahora, bueno, él ejerce como, tiene una empresa de consultoría y sigue ocupando su inteligencia y creatividad, digamos, a servicio de quien sea, de los valientes, de los que se atreven. Luego también tenemos acá a Patricio Jara, él también es de la casa, él no solamente es periodista y escritor, el 2014 ganó el Premio Municipal de Literatura, tiene muchas obras, sus últimas podría mencionar Antipop, una novela publicada por Alfaguara el año pasado, y él también es ha sido profesor de la Escuela de Literatura, profesor de la Escuela de Periodismo, por lo tanto también es considerado de la casa. Y en último lugar, pero por supuesto no último en las preferencias, está Álvaro Bizama. Álvaro Bizama, él también es escritor, también es profesor acá de la casa y últimamente un temido crítico social, cultural de la televisión. Bueno, al menos yo le temo, por supuesto. Y dentro de sus muchas obras, últimamente ha publicado El Brujo en Alfaguara y creo este año, Deslizamiento, son una compilación de crónicas y ensayos, también en la editorial del UDP. Dejo con ustedes entonces a nuestros cuatro comentaristas. Oigan, buenas tardes, gracias por asistir. Me corresponde, en el fondo, moderar la mesa o establecer una pequeña conversación, comentarios sobre la película. Tengo dos preguntas, pero una primera pregunta para Pato, Matías y Javier. El tema de la película es Chile. Chile en la película de Bolaño, viéndola o inclusive me imagino produciéndola o leyendo, trabajando en la cinta, leyendo Bolaño, Chile aparece como una categoría como contradictoria. O sea, en el fondo aparece como una categoría... Alguien dice que todo se refiere a Chile, luego él dice que nada se refiere a Chile. ¿Qué terminaron pensando de eso, Pato, Javier, Matías? ¿Qué es lo que es Chile? ¿Es una peste, un karma, una resaca, una bendición, algo que se abandona, algo que nunca se abandona, una lengua? La película juega todo el rato con esa idea, es como una suerte de línea subterránea que nunca se resuelve, pero a la vez justamente dan pistas. ¿Qué piensan ustedes de eso al final? Pato, por favor. Hola. Hay una manera de responder o de tratar de dar vueltas alrededor de esa pregunta, creo yo que tiene que ver con el comentario que hace la prima, ¿cierto? Cuando dice que Bolaño se fue niño y cuando vuelve hacia el final de la UP, vuelve hecho un hombre y dice, y va a volver como un hombre maduro. Creo que esa fuerte dentro de
del gran arco de personas que entregan sus testimonios tiene que ver con ese país que va cambiando en la medida que uno cambia también. Y con lo que significa echar de menos y las maneras, creo yo, con que la gente echa de menos lo que tuvo conforme va avanzando el tiempo. O sea, los recuerdos de la infancia, en la infancia son, me imagino, muy distintos a como alguien los ve al inicio de la madurez o ya al final de sus días, ¿no? Se van desdibujando. Yo creo que la relación que él tiene con Chile es como un amor bien enrabiado, o sea, y que a veces va más allá y que creo también tiene mucho que ver con lo que hace Ricardo House, el director. O sea, no, hay como otra capa ahí que es la mirada del director. O sea, House vive en México. ¿Sí? En Barcelona. Bueno, nosotros Álvaro lo conocimos en México. ¿Lo conocí en México? Yo en 2010. Ya. Era de noche y tarde, ¿no? Confío en la memoria y para todo. estaba entonces él recién armando su proyecto y tenía esta idea de, por lo menos lo que conversé con él en un instante bien breve, después se extendió en otras circunstancias, en otros momentos. Él se sentía representado por la vida de Bolaño y creo que eso es clave también para lo que implican los lectores, ¿no? O sea, un realizador al momento de decidir hacer un documental sobre alguien implica que hay todo un vagón de contrabando que es muy relevante, que finalmente termina puesto en el documental, pero son como estas dos historias que finalmente se van contando. Y rescato mucho eso, o sea, la generosidad del director esto no tiene nada que ver con la pregunta, pero igual creo que es importante decirlo, con atreverse a hacer un documental sobre un escritor y los pocos documentales que hay sobre escritores, por lo menos en esta parte del mundo. Eso. Javier, Matías. Bueno, para Ricardo, el director... Hay que prenderlo, parece. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. O cambiémoslo. Cambiémonos. ¿Aló? Como dice Pato, Ricardo, bueno, él vivió 40 años en México y ahora está viviendo en Barcelona. Ha seguido un poco los pasos de Bolaño y es lo que me ha contado, que de fondo es una generación de gente que se conocieron y que vivieron y que estuvieron en los mismos cafés o en las mismas calles en la misma época Bolaño. Él un poco también cuenta su historia o su trayecto siguiendo un poco los pasos de Bolaño, este Bolaño detective, de fondo. Él trata de ser un poco detective. También, para un poco responder la pregunta, él ha hecho una trilogía, la primera parte México, después Cataluña y después la parte Chile. Por eso esta parte está tan enfocada en Chile y se repite la pregunta y como que faltan partes de fondo. Y un poco lo que a nosotros nos interesó con Javier de meternos en este proyecto fue todas estas anécdotas que habían, todo esto como rumores que habían de las venidas de Chile a Bolaño y qué había pasado, fue un poco lo que nos motivó a meternos y empezar a entrevistar gente y dejar esos testimonios. Eso era un poco lo que queríamos hacer. Eso, yo creo que hay que ver las tres películas de fondo, que son diferentes entrevistas y diferentes enfoques. Y esta película, nada, está más enfocada en Chile y eso es un poco lo que vieron, no sé. Bueno, primero que nada agradecer a todos los que están acá y además a Matías por haberme invitado a participar de la producción ejecutiva de un documental, un proceso que fue muy entretenido y muy sorprendente porque uno va descubriendo piezas en el camino. Debo decir que yo había leído Bolaño, pero terminé leyendo a Bolaño a través de este trabajo del documental. A mí me pasa algo muy personal con el documental, y ya que me dan la palabra lo debo decir. Me asombran mucho los paralelismos que existen entre la vida de Raúl Ruiz y la de Bolaño, que son finalmente dos personas desterradas de este país y que encuentran voces originales en un camino muy particular. Algunos dirán
que en la vida y en el proceso de hacerse hombre hay que matar al padre, pero en cierto grado lo de Bolaño y lo de Ruiz se emparentan demasiado en el tema de intentar matar a la madre pero no poder hacerlo. Que llamémoslo la patria, ¿no? Porque ellos se van y siguen siendo chilenos ambos. Lo dicen varias veces, Bolaño lo dice muchas veces, y hay algunos fragmentos del documental que no están, sino que estaban ahí. Él decía, yo soy un escritor chileno y lo que estoy escribiendo son mis memorias. Se empiezan a emparentar con México y empiezan a tener un cierto volumen con España, pero finalmente es chileno. Y a Ruiz le pasa un poco lo mismo. Entonces, a mí en lo personal creo que lo bonito, lo importante, como diría Zamorano, es que uno viene a ver un camino original y un camino valiente. Yo creo que en ese viaje, donde no se dan las cosas por hecho, yo debo escribir de esta forma o debo filmar de esta forma y esta es la forma en que el guión debe desarrollarse, es que bueno, yo me declaro ruisiano y hoy día bolañista, pero tiene que ver con eso lo que yo creo que este documental que Ricardo arma es como dejarte la duda de cuánto de destierro es positivo y cuánto de crimen has hecho con respecto a aquello que te dicen es así. Y tú lo dices también en la entrevista que sale en el documental, que en el fondo él reescribe sus propios libros y va y vuelve y arma como un panel de juego. Voz original. Suena ciútico eso, pero es real. Sí, es raro, es interesante lo que dicen ustedes, porque yo estaba pensando yo había visto el documental, lo volví a mirar ahora que estábamos en esta sesión, y una pregunta para los tres. Pensando en Pato, que hay alguien que ha entrevistado, por ejemplo, a varios familiares de Bolaño. Pato ha hecho una pesquisa como familiar, ha entrevistado a la mamá, ha estado cerca de los hermanos, ha estado como ahí. Y ustedes, en el fondo, que hicieron esta suerte como de persecución, de búsqueda o de testimonios ahora. Y yo no me acordaba de la aparición de Ramón Méndez, que aparece en la película y que habla de Mario Santiago. Y les quería preguntar... en términos como de proceso, ustedes produjeron la película, Pato ha hecho estas entrevistas también y ha seguido un poco la familia de Bolaño. ¿Cómo es perseguir un fantasma? ¿Cuánto les afecta? ¿Cuánto les cambia el proceso? ¿Qué descubren ahí? O sea, independiente que el fantasma sea Bolaño, ¿cómo es perseguir la silueta de alguien que no está por medio de los testimonios de los otros? Que eso aparece en la película y aparece también en el trabajo que ustedes han hecho. No sé, Matías, Javier, Pato. No sé quién quiere responder o qué piensan de eso. A ver, sí, bueno, fue una entrevista que le hice a la mamá para Revista El Sábado del Mercurio. Y recuerdo que conseguí el número, la llamé, pero la señora me dijo, deme su nombre, y que yo voy a llamar a Chile y voy a preguntar quién es usted. Con sus fuentes, ¿verdad? Con su gente cercana. Y si ellos me dicen que yo hable con usted, yo voy a hablar con usted. Y al par de días llamé y me había ido bien. No sé con quién consultó, pero fue una especie de DICOM. Y recuerdo esta sensación que es como muy, claro, hablar desde el recuerdo. De hecho, la voz que está ahí de la mamá de Bolaño es la de esa entrevista que estaba en un cassette y que en el estudio de radio de acá en la universidad se pasó a digital y se le mandó a Ricardo House. Pero también después conversar con el hermano, hermano de padre, ¿cierto? Que es diputado o tiene un cargo por Monterrey. Sí, pero es súper curioso esta idea de que uno tiene una figura del autor público, ¿cierto? Por otro lado, el autor personal, que es el que uno leyó, y la forma como uno personalmente se relaciona con su obra, ¿cierto? Y lo otro es la mirada de quienes lo conocieron en un plano que va más allá de la obra literaria y más allá de la figuración pública. Y yo creo que si eso ayuda a entender, y tiene parte que ver con la pega periodística,
¿por qué entrevistar a la mamá de Bolaño? Porque seguramente ella tenía algo que decir que podía ser valorable para alguien y que de verdad a mí me da con mucha alegría que mucho tiempo después esa entrevista, más allá de que esté impresa y que se podría arrastrar, el audio sirve para algo y el día de mañana las personas que puedan ver este documental van a poder tener más formas de acercarse. Yo creo que esos puntos, esa idea, claro, yo creo que lo que cambia y lo que hace muy importante y probablemente la gran diferencia del periodismo en sí, orientado al periodismo documental, tiene que ver con la generosidad, con el tratar de dejar algo, o sea, de traspasar un formato con el único fin que podamos volver a leer a Bolaño. Yo me imagino que todos los que estamos acá vamos a salir con ganas de releer algún pasaje o de buscar aquel libro que nos falta, como él decía, ¿cierto? En el caso de Stengel. Yo creo que va por ahí. Uno en estos casos tiene muy en mente el público, a diferencia del oficio narrativo y del oficio literario, que es esencialmente un trabajo personal. Matías. Sí. Siguiendo un poco esa idea, nosotros con Javier intuimos que habían dos públicos, que era un público muy joven y era un público más bien adulto, de la generación de Bolaño y un poco mayor. Creíamos que ahí teníamos que apuntar y también buscar gente, referentes que hablaran de eso y un poco buscar también, como nos pasó a nosotros, buscar la inspiración. Para nosotros nos inspiraba este tipo y este viaje y lo valiente, como dice Javier, lo decidido a ir a fondo, a escribir todos estos libros, también a contar sus cuentos, su historia. No sé, que de fondo eso nos inspiraba y creo que la película se demuestra. Vamos mostrando un poco la estructura, cómo él se mete, los libros donde se van contando los diferentes pasajes. Y nada, un poco decir que hay poca gente así, como supimos que estuvo a punto de morirse un par de veces, ¿sí? Tanto de hambre como de no tener con qué comer, ¿cachai? Que le escribía a otros poetas y que habían otros poetas que le daban energía, no sé. Todo eso es muy interesante y eso creo que no se ve tanto hoy en día. Como todo el mundo busca una vida más acomodada, de fondo. Eso lo encuentro increíble y de fondo el gallo lo logró. El gallo lo logró, triunfó. ¿Cachai? Lo dice Ralde, lo dicen varios. Eso lo encuentro, no sé, notable. No, súper breve, yo creo que, claro, lo que está en el fondo acá es que si bien no he vivido en otros países, me agobia un poco esto en términos de cómo se estructuran las vidas acá. En el fondo es como si fuéramos una planilla Excel. Entonces, detrás de Bolaño, y aparte de la obra y todo lo que la academia puede decir sobre Bolaño, finalmente está la forma en que él enfrenta una manera de vivir, que es como decir, mira, no necesariamente esto es una línea recta y así va la cosa. Nosotros como país, y es una gran discusión en torno a mis amigos en todo caso, es que nos han dicho una forma y es como la forma, y sin embargo hay un montón de variables, hay un montón de valentías en el camino, hay un montón de estructuras que romper dentro de uno mismo, y Bolaño tiene eso. Es uno más de esos. Incluso Parra, que es el ídolo de Bolaño, es el único que no se destierra hacia afuera, sino que se destierra hacia adentro. Y él rompe un poco con toda la academia y vuelve a hacer una vida personal propia. Y desde ese punto de vista, ponte tú, dentro de ese tipo de artista, para mí están lejos de los fantasmas. Yo creo que los fantasmas serían todos los que no han logrado ser aquello que quieren ser. Entonces, ñoñamente dicho, es interesante ver que hay gente que la hace en el ámbito de lo emocional, espiritual y creativo, y la lleva hacia adelante sin saber para dónde va y que por accidente tienen éxito. No con el éxito como fin, sino que es como una consecuencia de una vida bien vivida, hermano. Perfecto, gracias. Una última pregunta o un último comentario mío y
Tenemos espacio para un par de preguntas del público. Es simplemente a Javier y a Matías que se encargaron de como de la producción local y donde aparecen varios próceres locales. ¿Qué problemas tuvieron? ¿Tuvieron algún problema con las entrevistas, con esa producción? O sea, a mí me interesa, pensando en la pregunta anterior, pensando como en la cocina del documental, la cocina interna, ¿cómo fue ese proceso de trabajo, ¿no? ¿Puedo contar? Dale, Javier. A mí Matías un día me llama y me dice, oye, ¿sabéis que me llamó Ricardo Haus? Tú no lo conocís, pero él hizo una investigación sobre Bolaño y están todas estas cintas y aquí está todo lo que hay que ver porque esto es todo lo que... No eran cintas, eran como una cantidad de archivos increíbles y no hay nada armado. Y hay que armarlo. Entonces puedo decir como desde la génesis era todo muy Bolaño, porque en el fondo había que armar un puzzle que ni siquiera Haus en su momento lo tenía realmente claro. Y lo fuimos teniendo claro todos en conversaciones como en un tablero de juego. Pero era una nube de información gigantesca de Bolaño en Quilpué, Bolaño en Los Ángeles, hay compañeros de colegio de Bolaño y de repente Bolaño no estaba y de repente aparecía Bolaño y se desaparecía Bolaño. Era muy Bolaño todo. ¿Con qué se encontraron que no tenían presupuestado, ponte tú? Con que no estuviera Bolaño en todo lo que pasó Haus. No, sí. De ahí se fue armando y Matías se hizo cargo del tema de encontrar la voz, básicamente. Bueno, la verdad que fue juntos. Javier encontró, bueno, por ejemplo, la entrevista a Lemebel. Yo tuve la suerte de contactar a Matías Celedón, que él nos entregó esta grabación que tenía su padre, que era una grabación perdida, la de Chilevisión, que la misma, por ejemplo, la misma gente de Chilevisión no la tiene y no la encuentran, y esto fue un hallazgo que encontramos en el camino, que estuvo buenísimo. Te negaron una entrevista también. Sí. ¿Quién te negó una entrevista? Sí, alguna... El sabroso making of, me imagino. Ya, pues making of. Sí, hay gente que también está trabajando ideas de Bolaño y que de fondo no nos quisieron pasar las imágenes, pero vamos a entrar en eso. Pero fue molestoso, en verdad. Bueno, así, también el tema del montaje fue muy complejo. Estuvimos trabajando 6 meses con unas montajistas en Barcelona y después continuamos con un gran montajista que se llama Gineo Olivares, un chileno que vive en Berlín. También muy interesante porque él ha vivido 15 años en Alemania y le pasa un poco lo mismo que Bolaño. Él es un chileno que de fondo vive en Alemania, piensa como chileno pero en el extranjero. Tiene recuerdos, bueno, fue muy interesante porque él creo que captó muy bien y nos ayudó mucho a resolver este puzzle. Lo interesante es que la película ha gustado en Guadalajara, en México, la pasamos en la Filmoteca Cataluña, con todos los amigos, con Bruno Montané, con Echeverría, Herralde, con el hermano de Herralde, que nos pasó un par de imágenes. Un montón de gente que ha estado así, que le ha gustado la película. Entonces eso para nosotros estamos bien contentos. Eso. Y Fernando Milagros, que también hizo un super soundtrack. Está muy bueno. Está muy bueno porque él vio el documental y creo que retrató fielmente el espíritu bolañista de Haus. El tono western que tiene en algún momento el documental que a mí me parece. Y para terminar, ¿qué cosas no nos quisimos meter? No nos quisimos meter ni con los hijos, ni con la viuda y con todo ese rollo que se sabe que todo el mundo a veces pregunta. No nos quisimos por temas obviamente editoriales y de demanda y bueno. Entonces nos centramos más obviamente en Chile, en los amigos, en la obra, en sus viajes a Chile, en anécdotas que cuenta Fresán. Eso. Gracias. Tenemos espacio para un par de preguntas al público. Ahí la primera y luego... Sí. Ese mundo está prohibido, no nos dejan, no podemos entrar ahí y el que tampoco entra... queremos también. Sí, tampoco queremos, pero tampoco el que entra ahí le disparan en la nuca. Le disparan y
La verdad que todavía no nos ha pasado, pero el mismo Ricardo nos contaba que él tuvo una demanda de abogados de las viudas y lo ha pasado muy mal, de fondo. Y también el mismo Ralde. Así, es muy fome que todo esto termine como en juicio y en qué es lo que puedes hacer y no hacer y qué es lo que puedes publicar y no publicar. Toda la gente que ustedes ven acá en esta película son realmente el grupo de amigos de Bolaño. Eso. So, Hernán, por favor, don Hernán. Cuando yo conocí, yo tuve la suerte de conocer a Bolaño gracias a un profesor chileno que vive en Estados Unidos, que no conozco personalmente, escribió una nota en una revista que se refería indirectamente a la literatura nazi en América, que me llamó tanto la atención. Y que pedí el libro, lo leí de una sentada, quedé encantado y telefoné a Seis Barras de Sardeña, donde vivo, y allí en ese mismo tiempo yo estaba construyendo las obras completas de Neruda, entonces tuve que viajar varias veces a Barcelona, y cada vez que iba a Barcelona, lo primero que hacía era tomar el tren e ir a Blanes, a conocer a Bolaño, que me recibió muy bien, me llevaba el primer tomo de la obra completa de Neruda, sabiendo que no le gustaba, o sabiendo que no amaba a Neruda. Pero nos divertimos mucho porque en realidad él lo amaba mucho más de lo que quería reconocer, sobre todo cuando obviamente Residencia en la Tierra y algunos otros libros trabajar, etc. Él lo citaba, a Neruda, con frecuencia. Bueno, pero en cuanto al documental, porque vivo gran parte, he vivido gran parte del extranjero, creo que este documental pudo haber puesto más acento en estas diatribas, en estos encontrones que hubo en Chile, que no me queda muy claro cómo fueron, qué fue realmente lo que ocurrió. Por otra parte, también creo que se podría ahondar más en el aspecto político, porque Bolaño fue arrestado, no sé si encontraron a ese, él habla de un detective que era compañero, su compañero, que poco menos que lo salvó de la muerte, ¿no? Entonces, todo eso hay una época y un momento en que Bolaño ofrece mucha más perspectiva, ofrece perspectivas que a mi juicio faltan en el documental, que están en Nocturno en Chile, por ejemplo, ¿no? También el libro sabe a qué me refiero. Entonces, creo, con todo, yo agradezco mucho esta posibilidad de haber visto cosas de Bolaño en Chile, que es una gracia. Matías, Javier, Pato. ¿No? Gracias, Hernán. Cecilia, por favor. Bueno, yo estoy un poco desesperada por el asesinato que cuenta Sí, Fresan. Fresan. nos dejan así como Sí, lo quedó en el aire. necesitaría saber No, supongo que en parte de las bromas. sí, es una broma. Es una broma. Nosotros cortamos ahí, pero la entrevista, él también te cuenta la anécdota cuando él está en el auto y se hace el muerto, cuando lo están llevando. De fondo, bueno, y cuenta también cuando le dice que va a ser un personaje de fondo siempre lo estaba palanqueando a Fresan y a Echeverría y habla del humor, del humor negro, de eso. Pero eso lo dejamos así como también abierto. Quería decir que me parece que el arte que se ha hecho, es cierto que siempre hay aspectos que no están en una vida, nunca lo van a estar, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, hay un criterio editorial que tal vez sería interesante que desarrollaran qué personas eligieron hablar y por qué. Ahí también hay claramente una apuesta y una decisión conceptual previa.
Sí. Ahora, lo que a mí más me sorprende quizás de ver esta especie de Sanvelice tan estimulante para leer, es cómo Bolaño hoy día está convertido en una vaca sagrada, como esa vaca que pasábamos en su casa de Quilpué. O sea, la paradoja de todo lo que él, la apuesta tan radical que él hizo de vida, luego la apuesta tan radical que hace de escritura, y luego hoy día, la semana pasada, leí en un diario mexicano que existe un tour de la Ciudad de México que hay que inscribirse, les digo por si acaso alguien está interesado, hay que inscribirse previamente, en donde uno va a pie, acompañado por toda esta, hay Alvar 1, Alvar 2, Alvar 3, o sea, ya eso es Bolaño hoy día, ¿no? Entonces, francamente, se lo tragó el sistema, no sé. Sí. Hay que matar a Bolaño, ¿qué hacemos? Porque es la antítesis de todo lo que él hizo, el legado que dejó. Bueno. Dale tú. Hay una calle que tiene el nombre de Bolaño. No lo sé, ¿no? Sí, hay que preguntarse cuál es el nivel de energía y fagocitamiento que tiene el sistema, porque también el padre Hurtado es el logo de una empresa hoy día. Y fue uno de los principales críticos a un modelo, digamos. O sea, suele pasar, yo creo, ¿no? Que en el fondo todos estos grandes espíritus terminan de alguna manera representados en el mercado. Yo no me quedaría en eso. Yo creo que en el fondo, separando lo que pasa con el sistema y lo que viene para atrás, es quedarse un poco con el que fue, no con la logotipación del personaje que va a venir a posteriori, como le pasa a Neruda también. Eso, o sea, Sí, yo quiero decir también que, un poco respondiendo a la pregunta de la anécdota, no hay mucho material de Bolaño. Me imagino que esto es un documental y van a haber muchos mejores documentales con más información. Puede ser que alguien grabó toda su vida en Cataluña, no lo sé. Puede ser que lo están preparando también. Nosotros hicimos lo que logramos captar. Por ejemplo, cuando recibe el premio de RAL, el Rómulo Gallego, no hay videos de eso, hay un par de fotos. Puede ser que aparezca un video, pero no es fácil conseguir eso, por ejemplo. Acá hay entrevistas desde Televisión Española, de teléfono. Hay una cantidad de material que corre de fondo en la película y uno no se da cuenta, pero acá hay un montón de cosas que vienen de muchas partes distintas y logramos como tener la voz de él. Y cada vez que uno lo ve y lo escucha, uno está como feliz, está tranquilo y uno quiere más, pero no hay mucho más. Por eso tiene una dificultad armar una película Bolaño, para el que se meta acá. Y sobre lo que tú contabas, sí, por ejemplo, se está haciendo hoy en día en México, una productora se llama Cananá, que son amigos nuestros, que es la productora de Diego Luna y de Gael García, están haciendo Los Detectives Salvajes hoy. La Detective Salvaje, yo estuve con ellos este año en Barcelona, donde ellos estaban cerrando el acuerdo con la viuda, que se lo cerró solo a ellos, después de haber pasado por varias manos este libro, que lo han intentado hacer varias personas. Se va a hacer en México, con actores mexicanos, caminando en Ciudad de México, que hoy en día se puede filmar y hacer una película muy bien. El director es un gran director de cine mexicano y va a ser una buena producción de cine. Vamos a ver a Belano caminando con su amigo, robando libros en Ciudad de México. Todos queremos estar ahí. Toda esa película el mercado la pide, el mercado la quiere y la pide Francia, la están pidiendo en Francia, en Italia. Se puede invertir si quieren en la película. ¿Quién es Bolaño? No sé, el casting no sé. Y ahora me dijeron que la quieren agrandar y quieren hacer una serie de Los Detectives Salvajes. Entonces, así está la cosa. Por ejemplo, Alicia Cherson también está haciendo otra película de Bolaño. Filmó, ¿cómo se le puso? El futuro, Claro. que era la novela de Lumpen.
Claro, y ahora acá compró los derechos de otro libro, y así se hizo de 2006 como obra de teatro que se la están dando, y parece que es una locura de lo larga que es. Yo no la he visto, pero Es como 2 días, parece. 2 días, pero que hay gente que está inspirada en Bolaño, hay gente joven que está haciendo cosas, y eso es notable. Y eso lo está manejando muy bien la Viuda, donde está recortando bien y pidiendo lo que hay que pedir. Pero van a haber más cosas. Señor, una última pregunta. Muchas gracias. Javier, por favor. Una cosa muy breve, cuando nos pasaron el audio de la entrevista que Pedro Lemebel le hace a Roberto Bolaño, yo lo guardé en el SoundCloud, que es básicamente una comunidad de sonido. Lo guardé y le puse Cato Bolaño, y no lo promocioné por ninguna parte. Y me metí nuevamente al SoundCloud como al mes siguiente y tenía 12.000 me gusta, sin haberlo promocionado. Entonces, parece anecdótico, pero la potencia de Bolaño parece ser que va increciendo, porque es raro que suceda algo así que tú guardas y que lo encuentran y se comparte de manera tan explosiva sin haberlo compartido, valga la redundancia. Es raro escucharlo, y con esto termino. En el video, en el documental, aparecía una entrevista que le había hecho Jaime Celedón con Fernando Villegas a Bolaño. Acabo de tener un recuerdo súbito de esa entrevista cuando la vi en televisión. Yo la vi, eso fue Chilevisión, y el entrevistado anterior había sido Arturo Frei Bolívar, el candidato presidencial. Entonces cuando Bolaño sube al escenario, creo que Celedón y Villegas le dicen: muchas gracias, qué bueno hablar con alguien inteligente. Ha sido un gusto absoluto estar contigo, porque realmente la última hora ha sido un desastre de proporciones. Yo tengo grabado eso, y tengo grabado que, independiente de todas las... Era muy potente verlo, porque de todas las pullas y todas las barbaridades que Bolaño puede decir, el comentario de Celedón con Villegas era: gracias, por fin pudimos hablar con alguien. Fue muy... Me acabo de acordar de ese momento, y son momentos que en la tele aparecen poco en general, son momentos con honestidad, y Bolaño lo había logrado ahí, y eso estaba en el documental. Eso. Quería agradecerle a todos, de parte de la facultad, de parte de la Escuela de Literatura, la asistencia, a la generosidad también de Ricardo Haus, de Matías, de Javier, de Pato, que están acá en esta mesa. Eso, o sea, gracias por el documental, ha sido una experiencia verlo, ha sido muy potente estar acá, y eso, muchas gracias. Un aplauso, por favor.